Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo. Ocupa una posición geográfica muy estratégica por estar justo en la mitad entre España y Grecia. Al norte está Italia con las islas Cerdeña y Córcega. Al sur está Malta y la zona costera africana, Túnez, el país más cercano que tuvo a Cartago su capital. Los primeros pobladores nativos de Sicilia fueron los sicanos en el tercer milenio. Se dice que podrían provenir de Cataluña o del norte de España. Los sicanos estuvieron en la zona este de Sicilia y posteriormente en el primer milenio los siculos fueron los que estuvieron como pobladores originales antes de los fenicios. Los primeros en llegar a Sicilia fueron los fenicios, que establecieron su colonia en Palermo, que llamaron Cid, que significaba flor. Después se quedó con el nombre de Panormus. Otros colonizadores fueron los griegos, dorios y jonios, los rodios de Rodas, los cretenses, los romanos, bizantinos, árabes y normandos, para llegar a la Edad Media, con el dominio aragonés y español que llegó a gobernar la isla 400 años. Garibaldi la unificó al continente italiano y fue declarada región autónoma de Italia en el siglo XIX. Los primeros pobladores que vinieron de Grecia fundaron Naxos en la costa oriental de Sicilia. Después llegaron los rodios, que eran descendientes de los dorios de la isla de Rodas y Creta, que fundaron Gela y posteriormente Agracas, que es la actual Agrigento. Después los corintios fundaron Siracusa y por último los calcidios, que venían de la isla de Eubea, fundaron Catania. No hay que olvidarse también que los elimos, que venían de Troya, se dice, fundaron Segesta con un templo magnífico que construyeron y que se ha quedado aún para la posteridad. Después de los griegos, los romanos fueron los que invadieron la isla de Sicilia y en el siglo III ya prácticamente la tenían bajo su dominación absoluta, exceptuando Siracusa. Los romanos, con Augusto el emperador, beneficiaron el latifundismo de los territorios. La agricultura era muy importante y era el granero de Roma. Tras expulsar los romanos a los cartagineses de Sicilia y ganar las guerras púnicas, la primera y la segunda, el colosal imperio romano abarcó todo el Mediterráneo, de oriente a occidente. Tras la caída de Roma por las tribus germánicas, vándalos, godos, ostrógodos, que destruyeron Roma, el imperio sacro romano quedó establecido en Bizancio hasta 1453, su capital Constantinopla. Los bizantinos dominaron a través del general Belisario, sobre todo llegaron a Sicilia. Las pugnas intestinas de los descendientes del general Belisario bizantino crearon un debilitamiento que posibilitó la invasión musulmana a través de Mazara en el año 827. Eufemio, un bizantino, que los llamó, y estos se quedaron en Sicilia hasta el año 1060, que llegaron los normandos. Los normandos, que eran descendientes de los vikingos escandinavos que llegaron a Normandía, eran hombres del norte, como dice su nombre, conquistaron Inglaterra y bajaron al Mediterráneo, llegando a Sicilia en el año 1060 a través del estrecho de Mesina. Su linaje, Robert de Hauteville, William y los Roger I y II, crearon una dinastía en Sicilia que dominó hasta la llegada de los Anjou y de la corona de Aragón.
Al morir Federico II, rey normando, el Papa decidió que fuese el linaje de los Anjou los nuevos reyes de Sicilia, nombrando a Carlos de Anjou ese sucesor. Sin embargo, otro linaje normando, representado por Manfredo, cuya hija estaba casado con Pedro III, rey de Aragón, hizo que la pugna entre Carlos de Anjou y Pedro III fuera la motivación de lo que sucedió en las vísperas sicilianas. El pueblo siciliano, tras las vísperas sicilianas, no quería que Carlos de Anjou fuese rey proclamado de Sicilia y por lo tanto apoyó que fuera Pedro III, el rey, con su mujer Constanza, los que fueran los sucesores. La guerra entre Pedro III y Carlos de Anjou llegó a Aragón también cuando Felipe III invadió parte del norte de Cataluña, por lo que Pedro III tuvo que volver a Cataluña. Sin embargo, el poderío de la corona de Aragón se extendió posteriormente por todo el Mediterráneo, siendo la corona de Aragón a través del comercio catalán radicado en Barcelona, haciéndose con todo el Mediterráneo y posteriormente fue el Imperio Español cuando ya la corona de Aragón se unió al Reino de Castilla. A mi viaje a Sicilia tuve, como dijo Lampedusa, el saber que los sicilianos han hecho de sus colonizadores su propia cultura, adaptándose a sus costumbres, minimizando su propia idiosincrasia que se desarrolló con la influencia de numerosos pueblos que la invadieron, etc. Alejandro Dumas, Goethe y otros empezaron su viaje justamente en Palermo, llegando de Nápoles y visitando Segesta, su templo más emblemático y mejor conservado. Luego Agrigento y la Agracás de los griegos, que construyeron numerosos templos en el Valle de los Templos. Mi viaje continuó después por la zona costera sur hasta pasando por Gela, colonia Rodia y Cretense, para llegar después a Noto, ilustre pueblo con edificios barrocos. De Agrigento llegué a Siracusa, ciudad majestuosa por su isla anexa llamada Ortigia, y de allí pasar a visitar Catania, al lado mismo del volcán Etna. Desde Catania volví a Palermo pasando por Etna, pueblo situado justo en la mitad de la isla, y en Palermo donde finalicé mi viaje. De las 4 principales ciudades visitadas, Palermo, Agrigento, Siracusa y Catania, guardo un recuerdo memorable. Lo que más me sorprendió fue ver los templos que los griegos construyeron allí. Los corintios, jonios, rodios llamaron a la isla Magna Grecia, pues la envergadura de los templos construidos fue colosal en comparación con los de la propia Grecia. La visita a la catedral ofrece varias modalidades, visitando los tejados, el interior y las tumbas donde se encuentran algunos reyes normandos, y en especial la reina Constanza, esposa de Pedro III de la Corona de Aragón. La subida a la catedral desde los tejados es espectacular, donde se divisa todo el paisaje de la ciudad de Palermo. Se ven además desde cerca las torres y la cúpula de la catedral con todo detalle. Aquí se me ve arriba de la catedral contemplando la cúpula de la iglesia de Jesús a lo lejos y su torre, y al lado de mi amigo Ramón con el que hice este viaje.
La catedral de Palermo se comenzó a construir por los normandos en el año 1185, aunque fue construida sobre otras construcciones anteriores bizantinas y árabes. Las torres tienen influencia normanda. La catedral ha sido remodelada a lo largo de los siglos, incorporando elementos normandos, góticos y neoclásicos, aunque la cúpula actual se construyó en 1781 por Fernando Fuga. Esta nueva cúpula fue construida sobre otra anterior. El palacio normando fue construido después de la llegada de los normandos, de Robert de Hauteville y de sus hijos que gobernaron en la isla, Roger I y Roger II, durante el siglo XI, y aquí también se encuentra la Capilla Palatina. Aquí se ve el águila, el símbolo de la corona imperial española. A la izquierda está la columna, una de las columnas de Hércules, la otra caída probablemente en el arco de la batalla en donde Carlos V ganó en la goleta. Este es el mercado del Capo, en la zona antigua de Palermo. Se llama Capo y Vicuria, es un barrio que está al lado de Calza, que es un barrio musulmán. El muestrario de avituallamiento de comida es extraordinario, de verduras, pescados, carnes, frutas, etc. Después de haber estado 2 días en Palermo, tercer día, destino dirección Trapani para ver el templo de Segesta. Estamos en el interior del templo de Segesta, construido por los Elimos. Los Elimos, descendientes de Troya, fundaron y construyeron Segesta en el siglo V a.C. Lo primero que hacían al fundar una ciudad era construir un templo para dar gracias a los dioses y recibir la protección de los antepasados. El templo está inconcluso, se ven las columnas aún no estriadas y los dinteles toscos solo como bloques de piedra. Segesta, al tener una guerra contra Selinunde por la supremacía en la isla y la invasión cartaginesa posterior, no pudo acabar nunca su templo ni se consagró. Quizá por ese motivo ha quedado tan bien conservado, ya que es uno de los templos griegos de mayor conservación en el mundo y por sus dimensiones uno de los más grandes también. Se ven en el basamento los cantos utilizados para levantar los bloques, pues las columnas se iban alzando poniendo bloques uno encima de otro. A la salida del templo de Segesta
continué mi viaje hacia la ciudad de Agrigento, llamada Agracás. Tras haber visto el templo de Segesta, nuestro viaje continuaba hacia Agrigento para ver posteriormente el Valle de los Templos. Antes de llegar a Agrigento paramos en Scala di Turci, una extraña formación rocosa donde tomamos un aperitivo en un chiringuito en la playa y posteriormente la llegada a Stanze di Centro, donde paramos 2 días, un Airbnb muy económico de 62 euros, 2 días, 2 noches. Estamos en el templo de Juno, que está situado en el Valle de los Templos, a 2 kilómetros de Agrigento. Los griegos establecieron aquí una de sus primeras colonias en la ciudad también, pero este Valle de los Templos específicamente es una zona única en el mundo donde hay exactamente 6 templos. Estamos en el templo de Juno. Estos 6 templos que construyeron en el siglo VI a.C. están construidos en una plataforma rocosa en una colina cerca de la ciudad y la vista es, como puede apreciarse aquí, espectacular. Se ve el mar Mediterráneo, se ve una zona sobre todo de olivos, de algunos de más de 500 años de antigüedad. Y estos 6 templos, principalmente, este fue el de Juno, que está parcialmente destruido. Después está el templo de la Concordia, está el templo de Hércules, de Castor y Pollux, de Júpiter y de Zeus. El mejor construido que veremos a continuación es el templo de la Concordia. Este es el templo de la Concordia, que como se puede apreciar está muy bien conservado, debido a que la mayoría de los templos fueron destruidos por los cartagineses o bien por terremotos que hubo. Al final, en el paisaje de fondo se ve la ciudad de Agrigento y en la parte contraria tenemos el mar Mediterráneo. Este templo de la Concordia es el que se conserva mejor porque seguramente fue también una iglesia bizantina en una época y quizás por ese motivo no llegó a destruirse por completo. En el año 2011 el polaco Mitoraj hizo esta escultura a Ícaro. En el fondo se ve el templo de la Concordia. Dentro del recinto del Valle de los Templos se encuentra una villa, una mansión que se llama Villa Áurea, construida por el inglés, un capitán que amasó una fortuna, Alexander Hardcastle, que se dedicó a principios del siglo XX a rescatar en las excavaciones que se hacían en el Valle del Templo todo tipo de piedras, utensilios, objetos o inclusive templos que estaban enterrados.
Entrada principal a la Villa Áurea con el busto del que la construyó Alexander Hardcastle. Aquí estamos en el templo de Hércules, que es el tercer templo que sigue el camino del Valle de los Templos en Agrigento. Está parcialmente conservado, solamente quedan estas columnas en pie, pero eso sí, en el alrededor del templo quedan restos de estatuas de gigantes que representaban seguramente algún tipo de simbología con Hércules. Aquí estaría el recinto del templo de Zeus, que sería el cuarto del Valle de los Templos. Este templo tiene unas dimensiones colosales, como se aprecia en este capitel que queda aún arriba en este promontorio de ruinas, de piedras. Y la forma del templo posiblemente, si lo hubieran acabado, hubiese sido colosal, aunque no pudo ser posible también porque los cartagineses llegaron en el siglo IV antes de Cristo e impidieron que los griegos pudieran continuar haciendo sus construcciones. A lo largo alrededor de este templo también se adivinan algún tipo de posible esculturas que hacían también en relación con Zeus, con gigantes que han quedado también totalmente destruidas. De los 6 templos que tiene el Valle de los Templos, este de Castor y Pollux sería el último. Las 4 columnas fueron también levantadas, puesto que quedó también destruido. Adiós, Valle de los Templos. De camino ahora hacia Noto y después Siracusa. Antes de llegar a Siracusa, paramos un momento en la ciudad de Noto, impresionante ciudad construida a través del terremoto que la destruyó por completo de 1693. Es la joya siciliana más exuberante en relación con este barroco que tiene en muchas ciudades sicilianas la influencia del barroco español. En Siracusa estuvimos en un alojamiento Airbnb Arco Antico cerca del corso Giacomo Matteotti, una localización justo al principio de la isla de Ortigia, tocando la ciudad. Nos costaba 30 euros por persona la noche. En la isla de Ortigia estaba el centro neurálgico de la ciudad de Siracusa, con la catedral y la zona marinera, con numerosos restaurantes y tiendas que vendían mucha cerámica y souvenirs, todas situadas en calles estrechas que serpentean hasta llegar al mar. Es muy típico poner las mesas del restaurante en plena calle. Las calles van directas a la plaza Aretusa, donde se ve la bahía y una fuente junto al mar que crea un estanque natural con agua dulce que se parece a un entorno típicamente de Egipto con palmeras y plantas de papiro. Al final de la isla de Ortigia se encuentra este castillo que se llama de Maniaci, que fue construido en 1232 por Federico II. Entrada al Palacio Borgia. En la misma plaza de la Catedral de Siracusa
se encuentra este Palacio Borgia, digno de la representación del poderío de los varones tipo personajes del Gato Pardo de Lampedusa. Varones y príncipes que eran latifundistas desde siempre en esta isla de Sicilia. Estamos en uno de los laterales de la Catedral de Siracusa y como se puede apreciar, en la pared hay unos capiteles y a lo largo de esta pared también se van viendo las columnas de un antiguo templo griego que aprovecharon los constructores de esta catedral para no quitar ni destruir las columnas, sino que conservarlas de manera que se pueden ver en este lateral exterior y también cuando entremos dentro. Estas son las columnas del templo griego dedicado a Atenea, construido en el siglo V a.C. por el tirano Gelón para conmemorar la victoria de Himera contra los cartagineses, donde murió el famoso Amílcar Barca. El templo es de planta rectangular y dórico, se fue tapando con la llegada del cristianismo y las columnas quedaron preservadas dentro y fuera de los nuevos muros de la iglesia que posteriormente fue la catedral. Arquímedes tiene, además de la plaza en Siracusa, tiene esta estatua conmemorativa de esa batalla en la que él, por medio de un sistema de espejos que inventó, aquí le vemos cómo tiene en la mano uno de estos espejos de aumento, consiguió quemar la flota que estaba atacando Siracusa. Arquímedes era un matemático e ingeniero y a la vez pues inventó cosas como la polea, la palanca, dijo cosas como dadme un apoyo, refiriéndose a la palanca, y levantaré el mundo. La oreja de Dionisio. Situada en el Parque Arqueológico de Neápolis, cerca de Siracusa, la cueva Oreja de Dionisio fue acuñada por el pintor Caravaggio en 1585. Cuenta la leyenda que el pintor se inventó el nombre y en ella se cita que Dionisio construyó artificialmente esta cueva para dejar allí a los prisioneros de guerra y escuchar en un punto clave que tiene el pasadizo las conversaciones de los presos para saber los propósitos del enemigo. La cueva tiene 23 metros de alto y 65 metros de largo. Su forma curva como si fuese el tímpano de un oído y su acústica interior es extraordinaria. La resonancia que adquiere es excepcional. Las esculturas son del escultor polaco Igor Mitoraj del 2011 y en una de las cuevas se encuentra también la tumba de Arquímedes.
Heliodoro desapareció en la hoguera haciendo otro acto de magia, ignorando dónde está. Queda el elefante. Este teatro grecorromano fue construido en el siglo II después de Cristo. Está abierto al público, aunque está bastante deteriorado, situado en la plaza de San Francisco con la vía Vittorio Emanuele, al lado de la iglesia de San Francisco. Tenía capacidad para 5.000 espectadores. La cavea y la zona de la orquesta está en buen estado y cerca está también el Odeón. Construido con la roca de lava del Etna, se decoró con estatuas desaparecidas en el siglo XI. En la década de los 70 se utilizaba para espectáculos en verano, pero fue abandonado al estar tan cerca de edificios colindantes que dificultaban su preservación. Esta es la plaza del Duomo de Catania, donde también está esta escultura de este elefante que construyó el arquitecto y urbanista Baccarini. La iglesia está construida sobre unas termas romanas antiguas, pero la iglesia que había bizantina posiblemente quedó completamente destruida en un terremoto en el siglo XI, y en el siglo XII fue reconstruida por Roger II. La iglesia posteriormente tuvo más accidentes de terremotos que la dejaron muchas veces en muy mal estado, quedando solamente en los 3 ábsides posteriores a la fachada que estamos aquí ahora viendo, y la nave de crucero que quedó intacta, construida por los normandos. En el siglo XVIII, Baccarini la reconstruyó, lo que es el Duomo que se ve aquí ahora, el Duomo de la catedral, y también el entorno de la plaza, con también otros edificios como el ayuntamiento, el seminario y todos los edificios que circunvalan la plaza. La catedral está consagrada a la Santa Ágata, donde en su interior se encuentran sus reliquias. Estamos en el interior de la catedral de Catania, de Santa Ágata, que es la patrona, una santa que murió sacrificada por un cónsul romano que la hacía abjurar del catolicismo. La catedral de Catania fue construida en el siglo XI por Roger I, rey normando, sobre las ruinas de los antiguos baños termales romanos. Tuvo varias reconstrucciones tras los terremotos de 1169 y 1693, que fue reconstruida posteriormente en estilo barroco. La cúpula es del año 1802, el campanario, construido en 1387, tiene una campana de bronce de 7,5 toneladas. Es la tercera más grande de Italia, después de San Pedro del Vaticano y del Duomo de Milán. Esta es la calle Etnea, que corre perpendicular a la plaza del Duomo y el Duomo de la Catedral, y es una calle que diseñó el arquitecto urbanista Baccarini en el siglo XVIII. Como se puede apreciar, es bastante ancha, ahora es peatonal, y la hizo así en cierta medida
como fórmula para hacer un camino de escape cuando hubiese una nueva erupción del Etna, puesto que Catania ha quedado destruida varias veces por erupciones volcánicas, lava que ha llegado aquí desde precisamente el volcán que está a más de 30 kilómetros. Subiendo a la cima, al refugio Sapienza. El volcán Etna aún es un volcán activo. En este mismo año, el día 2 de junio del 2025, tuvo una erupción pasajera. Las erupciones son de tipo estramboliano, donde explotan piroclastos que lanzan rocas sólidas de lava, cenizas y lava fluida a través de las calderas que se abren. Las erupciones pueden ser desde la cima o bien salir de los flancos, donde se encuentran numerosos cráteres apagados en apariencia y que pueden rebrotar o formarse de nuevos. En todo este siglo, en casi cada año han habido erupciones volcánicas, pero las más graves sucedieron en 1693 y anteriores en la antigüedad, recogidas por Plinio y otros escritores. En general, las erupciones van acompañadas de terremotos que pueden afectar a toda la isla de Sicilia. Acabo de subir a esta loma del volcán, donde se aprecia todo el contorno de ciertos cráteres vistos desde arriba, una pendiente muy resbaladiza. Tras la visita excursión al Etna, el viaje se acababa tras pasar por Enna, una población justo en la mitad de la isla, situada en un promontorio. Una corta parada donde pudimos apreciar el paisaje interior de la bella isla de Sicilia y dirigirnos después ya finalmente a Palermo, donde era nuestro final del recorrido. Una vista del Etna desde Enna, desde un mirador al final del pueblo. Vista de Enna desde un mirador en dirección a Palermo, detrás de la catedral. La trinarquia, símbolo de Sicilia, es una medusa cabeza de mujer con 3 piernas que miran a Europa, Grecia y África. También son los 3 promontorios, uno en cada vértice del triángulo que forma la isla. La cabeza de cerámica es, según la leyenda, una mujer cristiana se enamoró de un musulmán. Esta se entera que en sus tierras musulmanas tiene mujer e hijos y por la noche le decapita, aunque también la leyenda dice que es el hermano de la mujer que los decapita a ambos. El piñón en cerámica es símbolo de prosperidad, fertilidad y abundancia. Siete platos típicos de la cocina siciliana. Caponata, ingredientes con berenjena y patata. Couscous de pescado. Pasta a la norma. Pez espada o emperador. Pane cunato, tipo de torta rellena de diversos ingredientes con queso, tomate, ensalada, etc. 6. Arancini, concreta de arroz.
7. Cannoli, pasta rellena de dulce, nata, crema o chocolate. Películas ambientadas en Sicilia. El gato pardo, 1963. Luchino Visconti. Claudia Cardinale, Alain Delon. El postino, el cartero, de 1994, basada en la novela de Pablo Neruda, dirigida por Michael Redford. La aventura, de 1960, dirigida por Michelangelo Antonioni, con Mónica Vitti. El Padrino, trilogía del 72, 74 y 1990, director Francis Ford Coppola, con Marlon Brando. Malena, del año 2000, Giuseppe Tornatore, con Mónica Bellucci. Stromboli, de 1950, director Rossellini, Ingrid Bergman. Cinema Paradiso, de 1988, director Giuseppe Tornatore. Los libros que hablan de la historia de Sicilia, la mayoría están en inglés. Teniendo en cuenta que la Corona de Aragón y el Imperio Español estuvieron en la isla 400 años, es raro no encontrar muchos libros de historia sobre el dominio español en la isla. Sin embargo, los libros como el de Sandra Benjamin, el de Norwich o el de Lawrence Durrell son a mi parecer muy pro-ingleses, cuando en realidad Inglaterra llegó a la isla por el Tratado de Utrecht y no hizo nada positivo colocando a Amadeo de Saboya como rey para debilitar el virreinato de Sicilia. Tampoco los libros de historia ingleses citan lo conseguido por España, que fue mucho, parando la invasión de los otomanos o introduciendo el barroco español que embellece a tantas ciudades sicilianas.